¿Quién es el culpable del crimen en adolescencia de Netflix? Evidentemente, Jamie fue el que cometió el crimen. Sin embargo, esto es una visión limitada. Si tomamos en cuenta que la violencia no solamente la comete el perpetrador y que el perpetrador es una propiedad emergente de un sistema violento en sí, las cosas pueden ser inclusive mucho más complejas de lo que parece. Veamos. En el último capítulo de la serie vemos a los padres de Jamie, Eddie y Lisa, sumamente tristes y discutiendo quién fue el culpable o cuáles fueron los hechos que condujeron a Jamie que fuera un criminal. Y comenzaron a hablar sobre el hecho de que el padre, Eddie, por ejemplo, fue un hijo golpeado y que sin embargo él no fue un padre golpeador. El hecho de que sí fue un niño que fue muy querido. Sin embargo, luego recordaron que es una cosa que sí Jamie menciona en la entrevista con la psicóloga, que a él le dolió mucho, por ejemplo, en los partidos de fútbol que los llevaba Eddie, el hecho de que el padre sentía mucha vergüenza, porque Eddie pues realmente no tenía aptitudes atléticas y era bastante malo para el fútbol, y lo que hizo Eddie en esos partidos pues era voltearle la cara, hacía como que no lo veía. Luego hablaron justamente de que por el hecho de que Eddie, el padre, tuviera que trabajar tanto, se dice en la serie que trabajaba de las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche, que por ese motivo no tenía tiempo para verlo y atenderlo, y por ese motivo pasó mucho tiempo solo Eddie con su computadora, y fue justamente en su computadora donde vio estos contenidos destructivos, en específico los contenidos de la manósfera, de la píldora roja, de la Red Pill, que se menciona en específico en la serie, y toda esta serie de contenidos que vemos hoy en día en la forma de lo que ofrece The Match, que es una continuación de lo que ofrece Andrew Tate y figuras similares. O el MG Town, ¿no? Men Go Their Own Way, de hombres que deciden retirarse de las relaciones comunes y corrientes entre hombres y mujeres. Jamie estaba consumiendo todo este contenido y fue uno de los disparadores de que llevaron a que él se sintiera como una manera de compensar su identidad dañada por el hecho de ser ignorado, por padecer bullying, porque incluso Katie lo ataca en Instagram, y justamente estos contenidos que mencionaba terminan siendo disparadores para que él cometa el crimen del que ya sabemos desde un inicio. Entonces, si bien Jamie fue el que cometió el crimen, hay diversas circunstancias que sí están puestas en escena en la serie, sin embargo, no se expresan verbalmente. Es decir, pensemos por ejemplo en el hecho de todas las horas que tuvo que trabajar el padre de Jamie. Eso lo podemos ver como una forma de violencia que no está tipificada como violencia realmente en la cultura popular. Las horas de trabajo que tenemos que llevar a cabo muchas personas hoy en día porque el dinero no alcanza, porque hay mucha inflación, porque los precios siguen subiendo y por tanto tenemos que trabajar mucho más. Si tenemos que trabajar mucho más, le prestamos menor atención a nuestros hijos, le prestamos menor atención a nuestra relación de pareja, y justamente esto que realmente es una forma de violencia sistémica que genera mucho malestar, que genera ansiedad, que genera depresión, que genera problemas de pareja, violencia entre pareja, que genera dificultades familiares, no está visto como tal. De hecho, se crean dispositivos que motivan a las personas a que sean más exitosas, a que generen más dinero, a que sean más productivos y a que sean emprendedores. ¿Para qué? Pues para mantener las cosas iguales. Esto sería justamente una forma de violencia que por supuesto atraviesa a Eddie, el padre de Jamie, atraviesa a la familia y por supuesto termina atravesando al mismo Jamie, que Jamie es el que comete el crimen. Pero veamos justamente cómo estos actos de negligencia, estos actos de violencia que vienen a nivel macroeconómico, que vienen a nivel gubernamental y que vienen a nivel de lo que hacen mal las empresas, nos terminan atravesando a nosotros. Pero justamente cómo funcionan las cosas es culpabilizarnos a nosotros. Nosotros lo que estamos pensando mal. Nosotros somos los mediocres. Nosotros somos los que estamos trabajando mal, los que no tenemos buenas ideas y los que no nos atrevemos a emprender. Eso es justamente lo que vamos a llamar
violencia objetiva, que viene justamente de lo que propone Slavoj Žižek en su libro sobre la violencia. En dicho libro, Slavoj Žižek plantea diversos tipos de violencia. El primer tipo de violencia que él plantea es la violencia subjetiva, que se refiere a los actos de violencia que son accesibles a nuestra percepción en el estado actual de las cosas en la sociedad. Son cosas que ya están tipificadas como violentas. Si vemos en la calle, por ejemplo, un hombre golpeando a una mujer, o si ocurre lo mismo, por ejemplo, con nuestros vecinos, un padre maltratando a un hijo, alguien maltratando a una persona sin casa en la calle. Ese tipo de cuestiones ya las conocemos como violentas. Por ejemplo, actos de injusticia que ocurren en una manifestación, en una marcha por parte de la policía, un policía maltratando a un ciudadano y así sucesivamente. O sea, son cosas que ya forman parte del repertorio conocido y esperable de lo que conocemos como violento. Cuando se pone interesante las cosas en este modelo de Slavoj Žižek es cuando toma en cuenta la violencia objetiva. La violencia objetiva, primeramente, para comprender la violencia objetiva primeramente, tendríamos que entender que hay un umbral de percepción, hay un nivel cero de violencia. Arriba de ese nivel cero de violencia es lo que termina activando la violencia objetiva y nuestra indignación, nuestra rabia y nuestra tristeza. Sin embargo, lo que está debajo de esa línea es lo que ya podemos comprender como violencia objetiva. Y la violencia objetiva está en lo real en términos lacanianos, o sea, son cosas que no podemos percibir actualmente con nuestro repertorio lingüístico perceptual. Son cosas que están ocurriendo y sin embargo las vemos como algo cotidiano, como algo acostumbrado, como algo habitual y que sin embargo está causando estragos en las personas. Cuando un acto violento supere ese umbral, la persona que comete el acto violento va a ser visto como el único responsable. Sin embargo, lo que no se está viendo es la violencia objetiva que brindó los ingredientes para que ocurriera el acto violento criminal justamente. Entonces, podemos considerar como violencia objetiva, por ejemplo, el tema de laboral, de todas las horas que tenemos que trabajar. Podemos considerar, por ejemplo, violencia objetiva aquello que se nos exige, inclusive desde discursos norteamericanos como historias dominantes de éxito, de ganar en dólares, de ser exitoso, lo que llamamos el exitismo, a fin de cuentas, el hecho de que tenemos que ganar y el que no gana es un idiota y el que no gana no tiene inteligencia y a fin de cuentas el pobre es pobre porque quiere. Eso es una violencia objetiva. Por ejemplo, también aterrizando esto a la serie de adolescencia de Netflix, si vemos a un Jamie solo, porque su padre está trabajando en exceso, es un Jamie que está pasando mucho tiempo en su computadora, consumiendo contenidos del tipo de lo que ofrece Temach y similares, contenido de la Red Pill, de la pastilla roja, y esto podemos considerarlo también como una violencia objetiva. Me refiero más en general, es decir, lo que hacen las redes sociales con nosotros, lo que hace Internet con nosotros, es decir, el hecho de tener un dispositivo de vigilancia en nuestro bolsillo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, un dispositivo que roba nuestra atención, un dispositivo que roba nuestro tiempo y un dispositivo que roba nuestro espacio, es justamente una cárcel invisible. Quien es dueño de tu tiempo tiene poder sobre ti. Quien es dueño de tu espacio tiene poder sobre ti. Y Instagram, Twitter, YouTube y demás dispositivos de control social, que a fin de cuentas son eso. A fin de cuentas, los medios digitales son dispositivos de control social, tienen control de tu tiempo y tienen control de tu espacio. Y por tanto, es una cárcel invisible, es una jaula que cargamos todos los días. Eso sería un ejemplo de violencia objetiva. Y el hecho de que tengamos poco tiempo porque tenemos que trabajar en exceso y que no le dedicamos el tiempo a lo importante, que es la relación con el otro, que es el cuidado de los hijos, que es la familia, que es la relación entre pares, en amistad, en relaciones amorosas, etc., es justamente una forma de violencia. Porque lo que están buscando específicamente los grandes países, los países poderosos, con estos dispositivos de control,
que son los medios digitales, en la forma de aplicaciones, en la forma de redes sociales, en la forma de los smartphones y demás, pues son formas de mantener a la gente encerrada y de mantener a la gente domesticada. En el otro video hablaba justamente de cómo las cárceles, las escuelas y los hospitales psiquiátricos son formas de domesticar la carne, de categorizarlo, de categorizar a los seres humanos, de convertirlos en carne utilizable, explotable, diagnosticada, categorizada por calificaciones, categorizada por diferentes tipos de nombres inventados, para que las personas ingresen a una línea de producción y se conviertan en cuerpos dóciles. Entonces cabe preguntarse, apliquemos los conceptos de Zizek. Un ejemplo de violencia subjetiva es Jamie llevando a cabo el crimen que realiza sobre Katie. Pero pensemos en otra red de violencias que ocurren a lo largo de la serie. Violencias que a lo mejor viendo la serie no la pensamos como violentas, pero violentas a fin de cuentas. Y también cabe preguntarse, ¿verdad? O sea, cuando una persona al final comete un crimen, ¿de dónde sale tanta rabia? ¿De dónde sale este deseo ardiente de reivindicarse? Viene también justamente de injusticias que ha vivido la persona, de injusticias que ha vivido en su familia, de violencias que ha vivido en la escuela de diversas maneras. Es justamente una visión miope el asumir que la violencia que ejerce el criminal es la única violencia involucrada en aquello que se vio como el acto violento último. El hecho de que Jamie cometa el crimen sobre Katie es la propiedad superficial y emergente de algo violento sistémico. Veamos entonces varios ejemplos de la serie, ¿no? Justamente el bullying que ocurre en la escuela, el bullying que ocurre hacia Jamie, el bullying que ocurre hacia el hijo del detective Bascom, y luego a su vez en la escuela, la violencia que ejercen los profesores sobre los alumnos, organizándolos, metiéndolos en filas, gritándoles, ese tipo de cosas. También lo que ocurre a nivel digital con Jamie y con Katie, en donde Katie le comparte fotos íntimas a un chico y luego el chico distribuye las fotografías, las comparte con sus compañeros, que sea una forma de violencia. Luego Jamie la ve vulnerable y es cuando decide ligarse a Katie y luego Katie a su vez le contesta que ella jamás le va a hacer caso en su vida porque lo sigue viendo pues básicamente no como un prospecto amoroso, digamos, y eso va generando luego una escalada, ¿no? También fue Katie la que le deja comentarios despectivos en su Instagram, ¿no? El mensaje este que no logra interpretar adecuadamente el detective Bascom, que tenía estos emojis que aludían a la píldora roja, por ejemplo. Después que ocurre el crimen de Jamie, su familia pues se ve afectada, son acosados por reporteros, sus vecinos ya los ven de manera diferente a la familia, están básicamente ellos en el ostracismo. Algunos compañeros de escuela, si mal no recuerdo, grafitean la camioneta del padre de Eddie y le escribe una palabra que no puedo decir aquí. Y de ahí, bueno, el padre, claro, se indigna, intenta limpiar la camioneta. Van a la tabacalería y cuando entra al negocio, un empleado, en lugar de verlo como una persona, como un sujeto que está pasando por un duelo, que le está pasando mal, se acerca a él con muy poco tacto y le empieza a hablar como si Eddie, el padre de Jamie, fuera una cosa, ¿no? Y entonces Eddie tiene que aguantarse la rabia de que este empleado está abriendo un tema sumamente doloroso para Eddie y Eddie se tiene que aguantar, no reclamarle. Eso sería otra forma de violencia, es decir, una persona que yo conozco por internet o una persona famosa, yo me acerco a esta persona como si fuera una cosa que realmente no es humana, ¿no? Esto es lo que le pasa a Eddie ahí en la trapalería. Y luego, saliendo de la trapalería, se vuelve a encontrar a los muchachos que grafitean su camioneta. Y yo me estaba preguntando, ¿qué es lo que estaban buscando estos muchachos? Vamos a especular, ¿no? Quizás estaban buscando tomar las fotos de la casa de Jamie, grabar en video, ¿para qué? Para conseguir likes, para conseguir compartidos, retweets o lo que tú quieras.
Es justamente una forma de violencia sistémica que sí está planteada en la serie. Es una forma de violencia facilitada por las redes sociales, con afán de uno tener un poquito de fama, de conseguir likes, de conseguir atención, de conseguir vistas. Uno es capaz de fetichizar al semejante, grabarlo y convertirlo en un meme. Eso, claro, está ahí en la serie. O sea, el tema no solamente es el crimen de Jamie, el tema es una violencia sistémica que estamos ejerciendo colectivamente todos los días. Es decir, que a nivel de redes sociales, todos los días estamos llevando a cabo actos violentos que consisten en cosificar al otro. Cosificar al otro, como suele ocurrir en los cuerpos de las mujeres, como en Instagram y como en OnlyFans y como en todos lados. Cosificar al otro al hacerle ciberbullying, al burlarlos de una persona que puede estar subiendo, por ejemplo, un video que le hace sentir orgulloso porque comenzó a hacer ejercicio, pero es una persona con sobrepeso y la gente le pone apodos y se burla de la persona. Violencia sistémica al definir nuestro valor de acuerdo a la cantidad de likes que tenemos en nuestras cuentas de nuestros negocios, de nuestros consultorios, de nuestros emprendimientos. El hecho de definir nuestro valor como seres humanos de acuerdo a esos estándares digitales. Y violencia sistémica por parte de la escuela que no intervino adecuadamente en lo que estaba ocurriendo en términos del bullying en la escuela. Ellos eran parte de un triángulo de participación pasiva. No actuaron a tiempo, no intervinieron sobre los alumnos y el asunto pues fue en escalada. Nosotros vemos en la serie una cadena interminable de actos de acoso y distintas clases de violencia. Y por último, podemos hablar de lo que ocurre entre Jamie y la psicóloga Bryony Ariston, en donde su propósito es hacer una evaluación para brindársela al juez y que éste comprenda si en primera instancia Jamie comprende cognitivamente lo que hizo y que esa misma evaluación que le va a brindar Bryony al juez le sirva para llevar a cabo su sentencia. Entonces justamente la psicóloga le brinda una atención que hace sentir a Jamie arropado, le compra su chocolate con bombones, es medio confrontativa, pero a fin de cuentas Jamie le da la impresión de que está recibiendo la atención femenina que tanto buscaba. Por supuesto, Bryony hace diversas preguntas indagando justamente acerca de la visión de Jamie sobre los hombres y las mujeres. Le hace preguntas sobre para él qué significa ser hombre, cómo ve a su padre, cómo era el matrimonio entre sus padres, qué tipo de chica le gustan y así sucesivamente. Y hay una escena climática en donde él se sube, ¿no? Se pone de pie, mejor dicho, y reta a Bryony y se le grita a él, vamos a decirle, ¿no? Como un hombre tradicional, golpeándose el pecho y diciéndole que ya no lo va a controlar y que ya no le va a decir qué hacer y cosas de ese mismo orden, ¿no? Entonces, a lo que quiero llegar con esto, más allá de la evaluación de Bryony, es justamente el tema es la violencia objetiva y sistémica. Precisamente el propósito de Bryony no era vincularse con él como un psicoterapeuta. Si bien su credencial dice psicóloga clínica, realmente su propósito no era tal. Más bien ella fue estratégica comprándole el sándwich y comprándole el chocolate con bombones y así sucesivamente para que él se abriera y conseguir la información que necesitaba. Al final, cuando ella ya considera que terminó con su evaluación, le da el cortón y le dice que es hora de despedirse, que ella ya tenía otra cita, que era ahora tiempo de entrevistar a otra persona. Y por supuesto, Jamie entra en crisis. Le pregunta continuamente, dime si te gusto, pero no como pareja, sino simplemente si te caigo bien. Y entonces Bryony lo descarta y lo deja ir. Entonces, en un primer nivel, pues justamente Jamie fue el que
cometió el crimen, el que privó de la vida a Katie, y es el que pues tiene que pagar por ese crimen, ¿no? Por otro lado, volviendo al tema de la violencia objetiva y la violencia sistémica y la comparación sobre las cárceles, las escuelas y los hospitales psiquiátricos que están en el otro video, son ejemplos de violencia sistémica, de violencia que está abajo del umbral perceptible y que no percibimos como violencia. Y justamente, con todo y que Jamie es el criminal, con todo y que Jamie privó a Katie de la vida, pues justamente lo que hizo Bryony al final y su propósito desde un inicio, pues era cosificar a Jamie, era convertirlo en un dato, era convertirlo en estadísticas, era convertirlo en un diagnóstico. Y es una forma de violencia objetiva. No está tipificado como violencia, no lo entenderemos como violencia, pero sí que es violencia. Es reducir a un ser humano a un dato. Y esto, bueno, ya lo extrapolo más allá de alguien que haya cometido un crimen. Es una cosa que podemos encontrar que se practica en consultorios de psicoterapia, ¿no? En el ámbito privado, que podemos encontrar con psiquiatras, que podemos encontrar en las escuelas. Es decir, convertir a las personas en diagnósticos, convertir a las personas en datos. Y todo esto es parte de la misma práctica de control. En las cárceles invisibles, que son las redes sociales, y en las cárceles invisibles, que son las escuelas. Como las escuelas, me refiero, no están tipificadas como actos violentos, pero sí que ejercen violencia todos los días, porque la idea es docilizar a las personas, la idea es diagnosticarlos, convertirlos en algo uniforme utilizando el uniforme, homogenizarlos, quitarles su identidad, quitarles su diferenciación, organizándolos en fila, gritándoles, haciendo que pidan permiso para ir al baño, organizándolos en calificaciones, en reportes, en expedientes. Eso es básicamente una violencia sistémica que no es perceptible, pero que en efecto produce rabia, que en efecto produce frustración y termina al final emergiendo en la superficie en distintos actos de violencia y criminales, y al final se le termina echando la culpa a los individuos, más no a las instituciones, más no a la negligencia macroestructural, nunca a la violencia de los gobiernos ni la negligencia de las instituciones, ni de las injusticias que llevan a cabo a nivel laboral las empresas, que terminan generando síntomas en las personas y las personas se atacan entre ellas, mientras las empresas siguen contentas generando dinero, los gobiernos siguen iguales y los individuos al final son los culpables de todo.